Bueno, insisto, que es lo que uno tiene que hacer, Amalia. En términos de protocolo, a lo sencillo, lavarse las manos, usar alcohol en gel, tratar de romper aquella monotonía. Digo nomás, y ayer estaba haciendo esta reflexión en radio, imagínate si de esta misma manera nosotros los paraguayos tomábamos la iniciativa, impulsar la campaña contra el dengue. ¿Cuántas vidas hubiésemos salvado? Y con lavarnos las manos nos tomamos entre 40 a 60 segundos como máximo. Con el dengue sí decíamos como 10 minutos, claro, ¿verdad? O sea que con esto sí es lo que realmente tenemos que tomar la posta, ¿verdad? El ministro Mazzoleni insistía en que el lavado de manos puede marcar sencillamente la diferencia entre la vida y la muerte. Y ya recibimos a propósito a Juan Cáceres, que hizo un seguimiento, la ruta, sí, del coronavirus hasta Paraguay. Adelante, buenas Exactamente, tardes. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, también Amalia, bienvenida. Gracias, Juan. Bueno, hay que hacer una aclaración sobre el tema de los eventos masivos. ¿Qué se entiende por eventos masivos? En un lugar incluso puede haber muchas personas. Acá lo importante es, decía el ministro, la distancia que existe entre una persona y otra. Por ejemplo, esta distancia entre Amalia y Roberto, 1 metro como mínimo, o de 2 metros para asegurar. Con eso es que esta prohibición o esta exhortación no es que se aplica exactamente a todos los lugares donde hay mucha gente. O sea, un acercamiento extremo, un cara a cara, claro. Por eso se prohíbe también las rondas de tereré, pasarse las manos. ¿Por qué? Porque vía aérea se comunica, ¿no? Y es lo que vía comunitaria, eso nos pidieron explicar, no es que está en el aire, sino que está en las personas. Sí, es lo que veníamos hablando también del tema de los bancos, por ejemplo, Roberto, las cooperativas. Sí. Si bien están las ventanillas, igualmente hay un contacto con la otra persona. Hay bancos que por eso ya empezaron a utilizar el enrejado que tienen en el frente, casi, ¿verdad? Casi todos los bancos tienen el vidrio, ¿no? El vidrio, y hay bancos que ya emitieron comunicados que van a atender a partir de ahí nada más. Pero en el supermercado, es muy importante lo que dice Juan. O sea, en las iglesias, por ejemplo, ¿cómo hacer? ¿Sí? Porque La Paz no. La Paz no, el saludo así. Por el momento las misas suspendidas también. Ah, también. La conferencia anunció eso. Según la recomendación de salud. ¿En qué punto se le va de las manos la situación a la cartera de salud? Acá les vamos a contar en este mapa, pero vamos a recalcar precisamente cómo es que se originaba todo este tema del coronavirus, al menos en nuestro país. Este es un mapa que nos muestra la ruta del contagio desde China en primer lugar. Es un mapa internacional que muestra específicamente cómo es que llegó por primera vez a un país o cuál es el origen. Por ejemplo, en nuestro caso llegó desde Ecuador, y de Ecuador llegó en primer momento desde España. Hasta ahí todo bien, pero vamos a ir específicamente al caso de Paraguay. Porque vamos a ver acá que este paciente de 32 años llegaba en los primeros días de marzo, este domingo precisamente, el domingo pasado, a territorio paraguayo. Primer punto de donde se sale de las manos. ¿Por qué? Porque no existió un seguimiento específico. Esta persona volvió a nuestro país, se fue a trabajar, estuvo en contacto con compañeros de trabajo, con familiares, con niños incluso. Así que por eso es que se está viendo las posibles rutas de contagio. El segundo caso, sí tenemos mucha más información acerca del segundo paciente confirmado. Un hombre de 61 años, él fue en concierto a la República Argentina, estuvo hasta el 26 de febrero en territorio argentino. Llegó acá y lo que se sabe hasta el momento, Roberto, Amalia, es que está hospitalizada esta persona. Sí. Todavía se encuentra con cuidados intensos de parte de salud. Y esta es la ruta que tenemos que comunicar con respecto a este paciente, ¿no? Para insistir nomás, Juan, en el concepto. O sea que sería imposible. Ayer decíamos también ponerle un GPS a cada ciudadano. ¿Por qué? Porque tampoco se puede hacer un seguimiento vigilado al extremo cuando no se manifiestan los síntomas. Claro. Y el periodo de incubación, explican los especialistas, va entre 1 día a 30 días. Sí. O sea que de repente en el aeropuerto uno no presenta temperatura, no tose, todo eso que ya sabemos y estamos repasando. Entonces es allí donde virtualmente se disemina, y por eso el ministro Mazzoleni ya decía que en breve probablemente ya tengamos los famosos casos autóctonos. Es el punto importante, compañeros. ¿Dónde se pierde un poco el control? En el siguiente punto. Volvamos a nuestro mapa para contarles el caso del paciente número 2. Contagió o transmitió la enfermedad a 3 personas, pero ¿qué hizo? Hizo sus actividades normales. Y ahí está el punto de donde se pierde el hilo. Sí. Muchas otras personas estuvieron expuestas a este tercer paciente confirmado, ¿no? Sí. Al segundo paciente, digo bien, confirmado.
Hay otros médicos que están hospitalizados que fueron los que atendieron específicamente a este segundo paciente. Hoy incluso surgieron informaciones falsas de un supuesto fallecimiento. Se pide nuevamente a la población ser muy prudentes. En lugar de difundir esto, preguntar primero a la fuente si es que se confirma o no algún tipo de complicación, fallecimiento o algún dato nuevo acerca del coronavirus. Escuchamos lo que decía más temprano esta mañana en Palacio de Gobierno el ministro de Salud. En este momento, esto vuelvo a decirles, es muy dinámico conforme yo les estoy hablando, se pueden sumar y restar, pero lo que les puedo decir al horario de anoche, a 22 horas aproximadamente, de los 25 casos sospechosos, eso se redujo a 18, porque tenemos 7, de esos 7, 3 fueron confirmados y 4 descartados, ¿verdad? Entonces hoy hay que ver si se van sumando otros más. Recuerden que estamos también vigilando a contactos que no tenían síntomas, entonces esos contactos al desarrollar síntomas pasan a engrosar el grupo de los casos sospechosos. Entonces por eso es que los números son muy dinámicos y cambiantes. Bueno, un tema muy importante, compañeros, ¿sí? Y les pido ayuda para hacer la suma y resta. Tenemos 25 casos sospechosos este sábado cuando se daba la confirmación. De estos 25 se confirmaron 3 de los sospechosos. Se descartaron otros 4 y quedan ahora 18 casos sospechosos en vigencia, pendientes de confirmación o descarte del tema del coronavirus en Paraguay. Es la cifra actual, pero dice el ministro, esta cifra puede variar, puede sumar o restar a cada minuto porque este es un tema muy dinámico. Fíjense, por ejemplo, en Brasil, en Argentina ya están superando la 30 de casos. Por eso es que el trabajo, la precaución va por la prevención, porque al final no tenemos que perdernos ya en el seguimiento, Amalia. El coronavirus se instaló, como bien decía hace 2 semanas en su comunicado la Organización Mundial de la Salud. Más temprano que tarde iba a ocurrir nomás lo esto. Ya ocurrió. Entonces, esta medida, muchos te dicen, no, pero ¿qué es lo que significan 2 semanas? Pero es exactamente el momento en que se incuba y probablemente pueda aprender a nivel poblacional y por sobre todo hacer el seguimiento y ver cómo encarar esta batalla. Lo que hay que entender es que se hizo un estudio también para poder tomar esta determinación y se analizaron todas las aristas. Aprovechando también las experiencias de otros países como Italia, por ejemplo, donde dijeron hubiésemos tomado esta determinación mucho antes. Y algunos dicen con los chiquitos en la escuela, sectores vulnerables y por sobre todo el núcleo, la familia. Y hacerlo más básico nomás, no preocuparse demasiado porque ahí es donde podemos perdernos. Hoy estuvimos conversando con expertos de la OPS. ¿Qué decían ellos? Acá lo primordial es que la gente sepa, que la ciudadanía sepa cuál es la medida, el primer paso para mitigar este posible brote epidémico. No es alejarse de la zona de donde vive el afectado, no es alejarse del hospital o no es alejarse de familiares o personas que estuvieron expuestas. El primer paso es sumamente sencillo, agua y jabón. Nada más. Claro, lavarse las manos y limpiar la casa, ¿verdad? Así digo nomás, insisto, como aunque parezca medio obsesivo y reiterativo, si todo esto hubiésemos hecho en contra del dengue, o sea, que no bajar tampoco la guardia, ¿cómo es que esto, obviamente por la repercusión internacional mediática, tomamos conciencia y todos estamos casi es un hábito en pánico tan simple, ¿verdad? Asustados, cuando debería ser el ABC, ¿no? Ahora, es como cepillarse los dientes. Te llaman y te dicen, porque Corposana no nos provee agua, entonces ¿cómo hacer? Todo es muy paradójico, pero finalmente, más temprano que tarde, hay que asumir con lo que venga, porque el que puede morir es uno mismo. Claro, hay que hacerlo, es simple, no tenés de otra. Es pura lógica. Bueno, Juan, excelente el trabajo, ¿sí? Estamos